La verdad que es un privilegio estar nuevamente delante de ustedes para poder predicar la palabra de Dios. Es un gozo. Con una predicación muy importante, muy interesante, derivada de algunas charlas eclesiásticas que hemos tenido hace un par de semanas. Hoy vamos a ver decisiones que edifican. Vamos a comenzar con una pequeña oración todos juntos. Oramos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, nuevamente nos presentamos delante de ti para agradecerte, Señor, por la vida, la salud, lo bueno, lo malo, Señor, tu palabra, para poder tener entendimiento, conocimiento, sabiduría, inteligencia, Señor, ciencia. Te pedimos que esta tarde tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y justicia, nos haga recordar tu palabra, nos haga recordar cuál es tu camino, entender tu propósito, Señor. Te pedimos que esta tarde tú estés guiando a cada uno de nosotros a través de las Escrituras para hacer un pleno conocimiento de la verdad. Dejamos esta reunión en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Decisiones que edifican. La verdad que he estado hace muchos días que vengo con esta cuestión de decisiones que edifican y hoy es un tema muy interesante, muy importante, muy serio, diría yo, de las decisiones que por ahí tomamos que van a cambiar nuestra vida. Yo tenía un compañero que tenía en el WhatsApp, vieron que se pueden poner oraciones y tenía: lo que hacemos ahora tiene ecos en la eternidad, porque todas las decisiones que tomamos nosotros van a tener un eco en la eternidad, y esa eternidad es en el cielo como cristianos, con Dios. Y esas decisiones que nosotros tomamos, una decisión es una iglesia bíblica. ¿Alguna vez te has preguntado si estás en la iglesia correcta? ¿Si estarán predicando una doctrina bíblica? Si mi iglesia se somete a la palabra de Dios o se somete a mandamientos de hombres, se somete a preceptos de hombres, a experiencias, se somete a autoridades designadas a dedo o se somete a la palabra de Dios. ¿Predican la palabra con fidelidad o lo que les conviene? Yo me quiero enfocar en la decisión de escoger una buena iglesia, porque eso va a tener eco en la eternidad. Y esa eternidad, como cristiano, va a marcar lo que yo voy a hacer. Entonces, la predicación de hoy está enfocada en buscar una iglesia bíblica, una iglesia que me edifique, una iglesia que me haga entender cuál es mi propósito, para qué Dios me llamó, cuál es el diseño de Dios en mi vida. Muchas personas se siguen preguntando en las iglesias: ¿qué Dios tiene para mí? ¿Qué va a hacer Dios de mi vida? ¿Soy esto? ¿Soy lo otro? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? Y yo quiero que estemos seguros de dónde estamos plantados como cristianos, en cada una de las iglesias que asistimos, en cada uno de los estudios que tenemos, en cada una de las congregaciones. Los 3 puntos que vamos a ver hoy son: las autoridades pastorales, ministeriales deben estar sometidos a la palabra de Dios. Básicamente, el fundamento de cada uno de los ministerios tiene que estar fundamentado sobre la palabra de Dios, no sobre yo creo que Dios me dijo, soñé que Dios me dijo lo otro. No, tiene que estar fundamentado sobre la palabra de Dios, y eso te va a dar la seguridad de que estás en el camino y en el propósito de Dios, no en el propósito de un hombre que tuvo un pensamiento y lo dijo delante de la gente. El segundo punto clave para una iglesia bíblica es que la iglesia tiene que practicar sí o sí la disciplina bíblica. Es una iglesia ordenada que tiene que tener disciplina bíblica. El tercer punto es una iglesia que sea cristiana céntricamente y que predique a Cristo y esté crucificado, como dijo el apóstol Pablo. Por allá por el año 2018, yo me acordaba que estaba trabajando para una empresa petrolera, Astra, que a la vez trabajaba para una operadora que era YPF, y a su vez también estaba estudiando la carrera en petróleo. Estaba cursando, no sé si primer año. Y en esos momentos surgió una llamada de un recurso humano en el cual se dio una oportunidad de un trabajo en Santa Cruz, en Río Gallegos. Y como buenos cristianos, como dice la Biblia en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que primero hicimos como esposos, como familia, fue buscar una iglesia. En ese momento, nosotros teníamos, a través del estudio, encontrábamos que la mayor cantidad de iglesias que son más enfocadas en la palabra de Dios son las iglesias bautistas. Y encontramos una iglesia bautista, pero era bautista de nombre, porque tienen un nombre las iglesias, pero lo que enseñan puede ser otra cosa.
Y cuando nos pusimos a ver, nos pusimos a dar cuenta que enseñaban cosas que no iban con respecto a las Escrituras. Enseñaban cosas que no iban con respecto al diseño de Dios. Dios tiene un diseño de la iglesia, un diseño de la familia, un diseño del ministerio, tiene un diseño de todo. Y eso está en las Escrituras. Entonces habían enseñanzas que eran antibíblicas, prácticas que confundían a las personas y no daban un orden. Que eso lo vamos a ver detalladamente más adelante. Pero debemos tener en cuenta que cuando escogemos una iglesia que va a tener eco en la eternidad, yo no puedo escoger una iglesia por el tamaño, porque es una iglesia grande, porque me gusta, porque está cerca de mi casa, porque tengo mi familia ahí, porque mi familia se crió ahí, tengo mis parientes que son ministros en esa iglesia, me gusta la adoración, la silla, la comida, las pantallas gigantes, actividades, reuniones especiales. A la luz de la palabra de Dios, lo fundamental en una iglesia es que se predique conforme a la palabra de Dios para que mi alma sea edificada conforme a las Escrituras. A la luz de la palabra de Dios, lo fundamental es que sea alimentado, mi alma se comporte de acuerdo a las Escrituras. No hay otra. Que mis hijos conozcan al Dios bíblico, que crezcan conforme a la verdad bíblica, no a los mandamientos de una persona. Entonces, según la predicación, el amor por la palabra dará a los oyentes la herramienta necesaria para vivir una vida conforme al propósito de Dios. Yo repito, de acuerdo a la predicación, el amor que tengan por la palabra va a dar herramientas necesarias para que los oyentes puedan vivir una vida conforme al propósito de Dios. Yo siempre pregunto, ¿en qué se enfoca tu iglesia? ¿Se enfoca en el dinero? ¿Se enfoca en las experiencias? ¿Se enfoca en los dones, en las profecías? ¿Se enfoca en el pecado, en el infierno, en la cruz de Cristo, en el perdón de los pecados, en la ley, en la gracia? Y hay que dejar un par de cosas claras, que si somos cristianos, Dios nos demanda congregarnos. Dios nos demanda que debemos congregarnos en el nombre de Cristo, unidos como hermanos, para edificarnos, para ayudarnos, para estimularnos, para exhortarnos. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos los unos a los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. ¿Eso yo lo puedo hacer en la calle? Sí, pero no es el diseño de Dios. Yo me puedo estimular, exhortar, pero eso es dentro de la iglesia. Dice, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto cuando veáis que aquel día se acerca. Repetimos, hay un mandamiento de Dios que dice que cada cristiano debe congregarse y debe estar entre hermanos. Cuando conocíamos cada vez más a fondo esta iglesia en Río Gallegos, veíamos que festejaban primicias, cuestiones de diezmo, cuestiones de la ley, banderas de Israel, menorás, que son esos candelabros que tienen velas, estrella de David, banderas de Israel. El enfoque estaba puesto en la ley, el enfoque no está puesto en Cristo y la salvación, sino está puesto en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento. Cuando en el Antiguo Testamento Cristo fue el único que cumplió la ley. Y esas cosas fueron abrogadas por Dios y cumplidas en Cristo Jesús. Si nosotros nos pegamos una vuelta por Hebreos 7:18, vamos a ver que Hebreos 7:18 dice así: por una parte, la ley anterior quedó anulada, dice. La ley mosaica quedó anulada por ser inútil e eficaz, ya que no perfeccionó nada. La ley, nosotros la conocemos, pero no nos perfecciona. Lo que nos perfecciona es conocer el amor de Cristo en nosotros. Dice, por otra parte, se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Eso es la gracia. Pero Dios en el diseño de la ley, el diseño de la ley es llevarnos a Cristo. No que nosotros impongamos la ley a las personas y las personas viven cargadas con cosas que no pueden sobrellevar. Entonces estas iglesias que son fundamentadas en la ley, cargan a las personas con cosas que Dios no les pone. Les pone cargas sobre los hombros, pero Dios no se las puso. Estas personas los hacen por tener una iglesia enfocada en la ley. Entonces, la gracia, según Efesios 1:4, es el favor de Dios de escogernos desde antes de la fundación del mundo para andar en sus obras. Eso es la gracia. La ley es nuestra guía. Si nosotros vamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 24, vamos a entender que Dios dejó diseños. El diseño de la ley de Dios es llevarnos a Cristo. Gálatas 3:24 dice,
que la ley, los 10 mandamientos, los mandamientos judíos, es una guía, es un ayo, es el pedagogo, es aquel esclavo que te lleva hacia un lugar, hacia la escuela, te llevaba a un lugar. La ley te lleva a Cristo. Gálatas 3:24 dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y eso es algo básico que debemos entender cuando buscamos una iglesia bíblica. Yo, si me someto a los 10 mandamientos de Dios, yo puedo decir, primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente. Y te digo la verdad, me cuesta orar, me cuesta leer las escrituras, me cuesta congregarme, me cuesta ayunar. He pecado, no amo a Dios con todo mi corazón, mi alma y mi mente. Segundo punto, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? Y no hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Cuarto mandamiento, honra a tu padre y tu madre, y a veces nos cuesta porque creemos que no han sido buenos con nosotros. 7, no robarás. ¿Quién no ha quitado algo que no era suyo alguna vez? Hemos pecado delante de Dios. No dirás falso testimonio ni mentirás. No se nos ha escapado por ahí algún chisme, una mentirita, por más que digamos que es una mentira blanca. No consentirás. Noveno mandamiento, pensamientos ni deseos impuros, lo mismo que dice Mateo 5, y hemos pecado, pensamientos impuros, malos deseos, malos pensamientos, hemos pecado delante de Dios. El 10 dice, no codiciarás bienes ajenos. Yo miro eso, miro los 10 mandamientos y digo, estoy bajo pecado. Romanos 3:23 dice, la paga del pecado es la muerte. En el juicio delante de Dios, ¿qué es lo que tengo que tener yo? Juicio e infierno. Entonces, cuando yo veo los 10 mandamientos, veo la ley me lleva a Cristo, porque yo delante de la ley estoy frito, por una manera de decir, estoy condenado, pero miro a Cristo y estoy salvado. La paga del pecado es la muerte y yo estoy bajo pecado, pero miro a Cristo que cumplió la ley y yo digo, Él es mi justicia. El autor de la Reforma Protestante, Martín Lutero, el que clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, el que formó una manera de decir, dio inicio a las iglesias evangélicas, por lo cual nosotros tenemos una Reina Valera 1960 en nuestras manos. Él, leyendo las escrituras, fue y clavó 95 tesis en Wittenberg y dijo, esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que dicen ustedes los católicos romanos. Y se armó la división de la Reforma Protestante. Y él, leyendo la palabra de Dios, dijo, cuando yo me miro a mí mismo, no puedo salvarme, dice. Pero cuando miro a Cristo, yo no veo cómo puedo perderme, dice. Porque la fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. El justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, versículo 17. Entonces la ley está puesta para llevarnos a Cristo, hacernos entender que somos pecadores y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Es una pequeña introducción porque por ahí se malinterpreta la ley. La ley tiene su diseño, Dios tiene el diseño de la ley. Y si ustedes continúan del versículo 23, dice, conociste los mandamientos, perfecto. Esos mandamientos te llevaron a la fe en Cristo. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Está bajo la ley o no? No, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice, por todos los que habéis sido bautizados en Cristo, bautismo del Espíritu Santo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y por ahí va a saltar un orgulloso, un fariseo y va a decir, no, pero yo estoy tratando de cumplir los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos estoy tratando. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Solo hubo una persona que pudo cumplir la ley de Dios, que vino a esta tierra, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo busco una iglesia que no me puede separar la ley de la gracia, ¿qué puedo esperar? ¿Cómo me va a edificar una iglesia que no me sabe separar los diseños de Dios? Esta iglesia me va a someter a una vida de obras, una vida donde llevo cargas que Dios no me pide que lleve. Entonces, la decisión de buscar una iglesia bíblica es una decisión que tiene eco en la eternidad. Son decisiones muy importantes para la vida.
La otra decisión muy importante es escoger esposos. Esta es una pequeña introducción. Hay dos decisiones muy importantes en la vida: escoger mi esposo, mi esposa, y escoger la iglesia. Eso va a tener eco en la eternidad. ¿Por qué escoger esposo o esposa? Luego de 10 años de matrimonio, lo que podemos decir es que si no escogemos bien a quién nos va a acompañar hasta la muerte, vamos a vivir una vida de perros, como se les dice, porque es un yugo desigual. Uno busca las cuestiones de Dios, uno busca ser cada vez más espiritual, y la otra persona va a buscar los deseos de la vida, la vanagloria, los ojos del mundo, mientras uno busca lo espiritual. Eso es un yugo desigual, y es una decisión muy importante que hay que tomar. Segundo los Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La comunión, dice, y la comunión de la luz con las tinieblas. No hay comunión. Y el apóstol Pablo utiliza una analogía de dos animales, que el yugo era una herramienta que se colocaba en los hombros o en el cuello de los animales para hacer un trabajo, en una finca, que era hacer un surco. Y el apóstol Pablo dice: no podés mezclar un toro con un buey, con un asno. No, tiene que ser dos personas que hagan la misma fuerza, la misma mirada, que estén en un mismo objetivo. Pero si te casás con una persona que no es cristiana, siendo cristiano, no me gustaría estar en tus zapatos. Repito, uno va a buscar las cuestiones de Dios y el otro va a buscar satisfacer sus deseos, sus pasiones, la vanagloria de la vida. Y eso es algo que vemos en todo el Antiguo Testamento. Si ustedes van a Números 23:13, el pueblo de Israel, Dios le dijo: no te podés juntar con las otras naciones. Y el pueblo iba y hacía lo que quería. Número 23, Dios llamó al pueblo y le dijo: no te podés juntar con los otros pueblos. Vos sos pueblo de Dios, sos un linaje escogido, representás a Dios, yo a vos te voy a dar los 10 mandamientos, sos un pueblo mío. No podés hacer lo que vos quieras. Y el pueblo se mezcló con las otras naciones. Y Dios le dijo: ¿sabés qué va a pasar cuando vos te mezcles con un yugo desigual? Versículo 13 dice: sino que serán por un lazo. Vas a tener un lazo, dice. Vas a tener un tropiezo, un azote por los costados, dice, y espinas en los ojos. ¿A quién le ha caído una espina en el ojo y llora y no se puede quitar la espina? Eso sucede cuando yo me uno en un yugo desigual, una espina en los ojos. Y eso es lo que representa a Dios desde el Antiguo Testamento. Yo puedo casarme con quien yo quiera, pero después no puedo culpar a Dios de las decisiones que yo tomo. Entonces, repito, las decisiones que yo tomo en esta vida van a tener eco en la eternidad. La decisión tan importante es el casamiento, y la otra es dónde escojo a qué iglesia me voy a edificar, a qué iglesia voy a ir, qué me van a enseñar, qué me van a exhortar, cómo voy a edificar, cómo voy a encontrar el camino de Dios. Entonces, la decisión más importante también es dónde me voy a congregar el resto de mi vida, qué iglesia voy a buscar. Yo quiero que me enseñen la palabra de Dios, quiero conocer mi propósito. ¿Qué querrá Dios de mi vida? ¿Cómo voy a honrar a Dios si no conozco su palabra? ¿Cómo puedo responder estas preguntas si donde yo me estoy congregando no soy edificado? No estoy seguro ni de lo que creo. Entonces, estas son decisiones que son muy importantes y tenemos que tenerlas muy claras para tomar decisiones en la eternidad. Había un neurocientífico que se llamaba Moran Serp que decía: las relaciones sociales tienen un impacto considerable en nuestra felicidad. Un científico, un neurocientífico. La felicidad va a derivar de con quién te casás y con quién te juntas. De ahí viene la importancia de darle un valor al hecho de escoger con quién establecer mi vida y con quiénes vamos a pasar nuestro tiempo. Dice: nuestra sanidad emocional, nuestra sanidad física, nuestra sanidad espiritual depende de nosotros mismos. Yo no puedo delegarle eso a otras personas. Eso depende de mí. Entonces, ahora sí, vamos a Jeremías capítulo 3, que es el versículo de introducción, de invitación a la iglesia. Jeremías, escribiendo ya en el año 627 al 580 a.C., Jeremías es conocido por ser el profeta llorón. Todos decían el profeta llorón. Jeremías predicó sobre la caída de Israel y instaba siempre a la gente al arrepentimiento.
Jeremías tenía un escriba que se llamaba Baruch, y él escribía: oh, si mi cabeza hiciese agua, si mis ojos fueran fuentes de lágrimas, que llore de día y de noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías lloraba por el pueblo de Israel, Jeremías lloraba. Y Jeremías habla, el profeta mayor. Profeta es aquella persona en la cual Dios depositó un mensaje para el pueblo, y cuando Jeremías le hablaba al pueblo, el mensaje no era muy agradable. Jeremías 3, 14 y 15. El mensaje de Jeremías no era muy agradable al pueblo. Ahora vamos a ver por qué. Porque Jeremías vuelve y repite de nuevo: ustedes son infieles, vuélvanse a mí, arrepiéntanse de sus pecados. Si ustedes, antes de llegar al capítulo 3, van al capítulo 2, Dios condena a Judá por dos motivos: se alejaron de Dios y se hicieron nuevos dioses. Idolatría: se alejaron de Dios, hicieron nuevos dioses. Y en el capítulo 3 continúa la idolatría y continúan alejándose de Dios. Por haberse alejado de Dios, Dios le dijo en el versículo 3: por esta causa las aguas fueron detenidas. Porque te alejaste, te hiciste nuevos dioses, por tu pecado se ha cerrado tu comida, tu productividad, te has mostrado como una prostituta y no has querido avergonzarte. Duro fue el mensaje de Jeremías al pueblo de Israel. Y en este ámbito, Jeremías vuelve y dice, Jeremías 3:14, luego de instarlos al arrepentimiento: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré ¿en dónde? En Sión. Versículo 15, y yo os daré pastores según mi corazón, ¿sí? Según el corazón de Dios, que os apacienten con ciencia e inteligencia. Si, vuelvo, repito, arrepentíos y convertíos, que Dios os dará pastores que apacienten en ciencia e inteligencia. Si hay algo que está entrelazado, que Dios dice que va a dar a sus escogidos, es gente que apacienta en ciencia e inteligencia. La etimología es la ciencia que te enseña el origen de las palabras. Si yo voy a Jeremías 3, 15, la palabra ciencia del hebreo es haskil, que significa una inteligencia, un entendimiento. Y yo te voy a dar el concepto de ciencia de Jeremías. Jeremías dice: ¿qué es aquel con el cual el Señor hace que el hombre entienda las cosas en la forma que Dios las entiende? Repito, es aquel con el cual el Señor hace que el hombre entienda las cosas en la forma como Dios las entiende. La mente de Dios infundida en los ministerios para enseñar los designios de Dios. Esa es la palabra que utilizó de la etimología del hebreo. Hay otra palabra que es hotma, que también se utiliza para sabiduría, 149 veces en el texto masorético. Pero la otra palabra que utiliza Jeremías para decirle Dios le va a dar pastores que apacienten en ciencia e inteligencia es la palabra dead, que en la Biblia hebrea es un conocimiento profundo de Dios que viene derivado del conocimiento y la relación con Dios. Entonces repetimos, Dios quiere darnos hotma, dead y skill, que son esas palabras, es la ciencia, la mente de Dios quiere infundirlas en nosotros. O sea que debemos conocer a Dios, vivir lo que sabemos de Dios, y ese es el corazón de Dios que nos quiere dar a nosotros, a los escogidos. Dios nos quiere dar un corazón donde nos apacienten con ciencia e inteligencia, no con Dios me dijo, no que yo soñé esto, no que soñé lo otro. No. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios, no a lo que yo creo, ni me pasó esto, ni me pasó lo otro. Ciencia e inteligencia es el corazón de Dios, son los designios de Dios, es lo que Dios quiere que nosotros andemos en la ciencia y en la inteligencia. Un corazón conforme a Dios es en ciencia e inteligencia, no en necedad, sino en la palabra de Dios. Esto quiere decir que si yo voy a tomar una decisión tan importante en mi vida, en el ámbito espiritual, debo buscar una iglesia que me apaciente en ciencia y inteligencia, como dice el corazón de Dios. No donde a mí me conviene, donde es más cerca, sino una iglesia idónea, que te enseñen en ciencia e inteligencia, que te sepan apacentar en ciencia e inteligencia,
que te puedan guiar, te puedan exhortar, no por palabras de hombres, sino por la palabra de Dios, no por personas que se levantan y dicen yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino personas preparadas para el ministerio. Yo siempre digo, ¿quién va a ir a un médico que no ha finalizado sus estudios o que está ejerciendo una profesión que él no ha finalizado? Yo creo que nadie. Entonces tenemos que estar seguros de dónde estamos. Las 3 claves de la introducción. La primera clave de una iglesia bíblica, de una iglesia conforme al corazón y a la ciencia, a la inteligencia, es una iglesia que está sometida a las autoridades por la palabra. Y es algo muy importante. 2 Timoteo capítulo 3, es una iglesia que está sometida a la palabra de Dios, no está sometida a preceptos de hombres. Es una iglesia conforme a las autoridades que se rigen por solamente las Escrituras, no por un pensamiento humano, no por costumbres, sino por una convicción de buscar la verdad y ser bíblicos. Hacer lo que está escrito, sino no hacerlo básicamente. 2 Timoteo capítulo 3, desde los primeros versículos, porque hay algo que se ve mucho hoy en las iglesias. Yo estaba hablando con mi esposa y yo le decía, se ve mucho pastores separados en las iglesias. Y si vas a estar separado en tu iglesia, mejor darle lugar a una persona que esté íntegra delante de Dios y no hagas algo que no es bíblico. Sé íntegro delante de Dios. Entonces, si vas a estar separado, repito, hacete a un costado y deja a una persona que Dios haya llamado a ese ministerio. Entonces, también otra cosa que se ve en las iglesias es mucho el pastorado femenino. Yo creo que en su amor ellas lo hacen. Y yo no voy en contra de eso, pero no es el diseño de Dios. No es el diseño de Dios que haya una mujer ejerciendo el pastorado en el cual el diseño de Dios se lo dio a un hombre. No es una cuestión de pastoras o es una cuestión ni de apóstoles, sino de superungidos, ni nada por esto, sino es que gente que se refleja en los mandamientos de Dios para ejercer una profesión. Básicamente es eso. Si la profesión, el llamado de Dios es ese, Dios me va a dar los recursos, las herramientas y el Estado para poder ejercerlo. Si no, dudamos de lo que estamos haciendo. Entonces, las autoridades deben estar sometidas a la palabra de Dios, si no, dudamos, repetimos. Se ve mucho el pastorado femenino y eso no es el diseño de Dios. ¿Cómo puedo yo esperar un diseño de Dios en mi vida cuando lo que estamos haciendo no es bíblico? Había un cartel que me gustó que decía, Débora no era pastora, Febe no era pastora, Miriam no era pastora, Esther no era pastora, Lidia no era pastora, Julia no era pastora, María no era pastora. Los diseños de Dios, si nosotros los corrompemos, podemos pensar cualquier cosa, pero no es diseño de Dios. Es una cuestión de diseño, no es una cuestión de machismo, sino es que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Si Dios creó primero a Adán, luego a Eva, uno es cabeza, otro es ayuda idónea, son diseños de Dios. Dios envió a su hijo, no a su hija, los apóstoles eran todos varones, los ángeles eran todos masculinos, Miguel, Gabriel, no eran femeninos. Es una cuestión de diseño de Dios y ese diseño de Dios también se ve reflejado en la iglesia. El hombre, Efesios 5, es la cabeza del hogar, no la mujer. Dios cuando escogió a sus profetas eran todos hombres, sus discípulos Cristo eran todos hombres. Hay un patrón de liderazgo y también se debe regir en la iglesia. Si yo corrompo ese patrón, estoy corrompiendo el diseño de Dios. ¿Qué puedo esperar yo sin una corrupción? Entonces, si no se cumple esto, es que hay un problema en la iglesia y hay que tratarlo. 1 Timoteo 3 dice los requisitos. Si yo veo que hay una persona que está ejerciendo un ministerio y no está conforme a estos requisitos, la elección de la iglesia va a ser dudable. 1 Timoteo 3 dice así: si alguno anhela obispado, si alguno quiere estar en el ministerio, mucha gente te dice, sí, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero Pablo le habla a Timoteo y le coloca en el versículo 2 un pero, un freno. Palabra fiel, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero ese pero te pone un freno. Sí, vos podés tener la buena gana de hacer lo que vos quieras, pero es necesario para el diseño de Dios que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí yo no veo pastorado femenino, veo pastorado masculino, marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no gobierna su propia casa, pregunta, ¿cómo va a gobernar la iglesia si no puede gobernar en su propia casa? No un neófito, dice el versículo 6, una persona que desconoce las escrituras. No que sea envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿Debo buscar una iglesia bíblica? Debo buscar una iglesia en la cual los ministerios se adapten a la palabra de Dios. No que ellos traten de adaptar la palabra a cómo están en su familia. No, Dios dejó su diseño. Y así buscamos una iglesia bíblica. Tito 1, versículo 13, también habla lo mismo. Habla lo mismo. Voy a buscar una iglesia bíblica. Bueno, a ver cuál es el diseño de Dios. Dice Tito 1:13, este es el testimonio, es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En un ministerio deben ser sanos en la fe. Versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas, ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fábulas judaicas son pensamientos del hebreo, historias del hebreo que venimos y lo traemos de nuevo a colación y lo único que hacemos es llevar a la gente a las obras de la ley en vez de que descansen por la gracia en Cristo Jesús y conozcan su propósito. Gente que no estudia en exactitud las escrituras, por lo tanto vuelve a las fábulas judaicas y el apóstol Pablo dice, ni te metas ahí en Romanos 14 a discutir fábulas judaicas porque no edifican a nadie. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Es el diseño de Dios. Yo quiero buscar una iglesia bíblica, debo buscar los requisitos de Dios, debo ajustarme a lo que Dios diseñó para encontrar y entender el propósito de Dios en mi vida. Repito, si el diseño de Dios está corrompido, ¿qué puedo esperar yo de mi vida? Sino corrupción, una doctrina que no es bíblica, una doctrina torcida. Si la persona que me está ministrando no le interesa la verdad bíblica, no es íntegro con los designios de Dios, ¿qué puedo esperar yo? Confusión, lo único que vamos a esperar. El diseño de Dios está corrompido. Romanos capítulo 13, tercer punto de una iglesia bíblica que se somete a las autoridades. Me ha pasado muchas veces que me encuentro con un montón de gente que dice, no, Dios me llamó, Dios me dio una revelación, voy y hago esto y empiezo a predicar el evangelio y en las cuestiones gubernamentales, no, a mí no me interesa eso. No, pero Romanos 13 te está diciendo una cosa, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios están establecidas, Romanos 13, 1 y 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Gente, repito, se levantan llaneros solitarios y arman su propia iglesia, y no me interesa tener los papeles gubernamentales, porque vos le preguntáis, bueno, ¿dónde está sometido? ¿Cómo es la cuestión burocrática? ¿Papeles? No, Dios me llamó, no me interesa eso. No. La Biblia dice que una iglesia bíblica debe estar regida por las autoridades. Y eso está en Romanos 13. Yo no puedo obviarlo. Yo voy a buscar la pureza de Dios. Iglesias ilegales que no poseen papeles ni autorizaciones delante del gobierno no son iglesias que buscan una integridad bíblica. Muchos llaneros solitarios andan por la calle predicando, pero no se someten al gobierno para regir y ser íntegros delante de Dios. Iglesias donde se designan ministros a dedo, ministros paracaidistas, ministros que son llamados porque tienen un familiar y van cayendo, cae, y no son bíblicos, sino que son designados porque es mi hijo, porque es mi esto, porque es mi primo, porque no se designan por un conocimiento bíblico, se designan por un lazo familiar. Segundo punto clave, Mateo 18, versículo 15. Voy a buscar una iglesia bíblica, tiene que someterse a las escrituras, a las autoridades. Y el segundo punto es que tiene que tener disciplina. Es una iglesia, si no tiene disciplina, yo me acordaba mucho de
Mateo 18:15, me acordaba mucho de la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo tuvo que aplicar la disciplina. En 1 Corintios hubo inmoralidad sexual. Una persona estaba con la esposa del padrastro. Luego, habían litigios judiciales, habían juicios entre ellos. Luego, habían confusiones en la cena del Señor. Habían personas que se estaban llevando a juicio dentro de la propia iglesia. Y el apóstol Pablo dice, ¿no debieras mejor sufrir esas cuestiones antes que el evangelio sea vituperado por las acciones que ustedes están teniendo? No había disciplina en esa iglesia. Entonces la disciplina dentro de una iglesia es corregir el comportamiento pecaminoso de los miembros para proteger el propósito fundamental de la iglesia. Y una iglesia sin disciplina no es una iglesia bíblica. Tiene que practicar la disciplina para proteger a todos los miembros, proteger la doctrina y caminar correctamente con Dios. Restaurar a los miembros, renovar el compañerismo, exhortarse, estimularse. Y este versículo a veces se pasa de largo y no se entiende que Cristo instauró la disciplina. Cristo habló y tristemente a veces no lo tenemos en cuenta, lo descuidamos. Mateo 18:15 dice, ¿cómo debo perdonar a mi hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, aún toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Versículo 17 dice, si no los oyere, dilo a quién, a la iglesia. Disciplina de la iglesia tiene que tener una disciplina. Dice, si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, ¿qué? Tenerlo por gentil, por publicano, una persona que no es cristiana. Pero eso, decirlo a la iglesia, hay una disciplina para que la iglesia sea bíblica. Y hay veces que la disciplina bíblica llega hasta la excomunión de las personas, de los miembros de la iglesia, para cuidar la pureza y el propósito de Dios. Y eso es algo que se practicó del apóstol Pablo en la iglesia de los Corintios. La iglesia que no tiene disciplina es un club de amigos, donde yo me junto un rato, yo no quiero tener problemas con nadie, vengo un rato, me voy, canto un rato, escucho un poquito, no soy exhortado, no soy enseñado, chau, me voy. Ese es un club. No hay una disciplina, no hay un fundamento, no hay un diseño, no hay integridad, pero la verdad nos tiene que confrontar. La iglesia es la iglesia de Dios, Dios dejó su diseño, y no es el diseño de Dios que yo me enseñen a obedecer a hombres ciegamente. La obediencia es a Dios, no a los hombres. Y el discipulado en las iglesias tiene que ser un discipulado de Cristo, no un discipulado de hombres. Yo no me quiero parecer a un pastor, yo me tengo que parecer cada vez más a Cristo. Puestos los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo. Gálatas 1:10, el apóstol Pablo es tajante cuando dice, pregunta el apóstol Pablo, dice, pues, ¿ahora busco el favor de los hombres? Yo no te voy a decir la verdad por quedar bien con vos. ¿Ahora busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Básicamente, repito, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debemos agradar a Dios, no a los hombres, no a uno que está delante del ministerio, sino que debo agradar al Señor y parecerme cada vez más a Cristo. Primero a los Corintios capítulo 1, versículo 23 al 25. El tercer punto de una iglesia bíblica, porque uno no sabe qué Dios tiene deparado para cada uno de nosotros. Para que hoy estamos, mañana no estamos, estamos en otro lugar. Entonces es una buena decisión para escoger una buena iglesia en la cual yo sea edificado, conozca el propósito de Dios y esté seguro de lo que estamos haciendo. La iglesia tiene que ser cristocéntrica, la iglesia tiene que tener un enfoque en Cristo, en el perdón de los pecados y usar la Biblia para toda doctrina. Primero a los Corintios 1, 23 al 25, el apóstol Pablo habla a la iglesia de los Corintios y dice, la iglesia tiene que ser cristocéntrica, la iglesia tiene que hablar de Cristo y el Cristo crucificado.
Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos la cruz de Cristo, el perdón de los pecados. Para los judíos ciertamente tropezadero. Para los gentiles es una locura. Para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios, Hokmah, que recién estábamos hablando. Versículo 25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La iglesia que es cristocéntrica tiene que enseñar el perdón de los pecados. A mí no me sirve de nada buscar una famosa sanidad, una famosa prosperidad, un famoso don, cuando no voy a encontrar el propósito de Dios. Voy a sentir un vacío, no estoy seguro de lo que hago. Siempre vuelvo y repito, ¿qué te enseñan en tu iglesia? Vení, vamos a decretar, vamos a hacer esto, vamos a tener profecía, una doble unción, vení, tirate, revolcate, vomitá, un montón de cosas, reíte, que no están en las escrituras. Y yo siempre hablo de esto con la gente, y yo soy copartícipe de esas cosas, porque en vez de hacerme agradar a Dios, agrado a los hombres por quedar bien con ellos. No, la palabra de Dios me va a confrontar el día de mañana. Segunda de Timoteo 2:15 dice que debemos estar preparados como un obrero que mide bien la palabra de verdad, no que para cuando le conviene. Entonces, si busco dones, profecías, es volver a la gente a las enseñanzas de la ley, a los rudimentos de la ley, y no vivir en Cristo Jesús, en la gracia, en el amor, en la fe. Si no predico a Cristo, voy a predicar que la salvación es por obras. Efesios 2:8 dice que somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Romanos 4 dice, aquel que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hay un montón de versículos, Tito 3:15, que la salvación es por la pura fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que va a cambiar nuestro corazón para hacer buenas obras. Pero yo no necesito los mandamientos de Dios para hacer una obra, sino que ese mandamiento de Dios me llevó a Cristo para renovar mi mente. Entonces, en un lugar que no se predique salvación en Cristo Jesús, es una sinagoga de Satanás, como dice Apocalipsis, porque predican lo que les conviene, es un club. Yo no voy a ser edificado, voy a salir confundido, porque los mismos ministros han confundido sus ministerios. ¿De qué me sirve la sanidad si yo me pierdo en el infierno? ¿De qué me sirve la prosperidad si me pierdo en el infierno? ¿De qué me sirven las profecías si yo me pierdo en el infierno? ¿De qué me sirve el dinero si cuando vengan a pedir por mi alma sería un necio, dijo Cristo? Necio cuando vienen por tu alma, gente que solamente busca el dinero y la prosperidad cuando lo que se enseña es Cristo y a este crucificado. 1 Corintios 15, pero vamos a ir cerrando, versículo 1 al 6. Repetimos, una iglesia bíblica tiene que ser una iglesia que se somete a las escrituras, se somete a las autoridades, que rige una disciplina bíblica, y ese es el diseño de Dios. El tercer punto, una iglesia cristocéntrica, que se predica a Cristo y a este crucificado. 1 Corintios 15, del 1 al 6, dice así: además, os declaro, hermanos, el evangelio que yo os he predicado, del cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual igualmente si retenéis la palabra que os he predicado, que sos salvo. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Romanos 8 habla de la resurrección de Cristo a través del Espíritu Santo. Eso es el Evangelio, eso es lo que debe predicar la iglesia, no predicar cuestiones que no salvan a nadie, sino lo único que hacen es confundir a la gente, porque la gente, en vez de buscar darle la gloria a Dios, se pone a buscar cosas que no son bíblicas. Entonces, la pureza del Evangelio es que tenemos salvación en Cristo Jesús, porque hace 2000 años el Hijo de Dios vino a esta tierra después de la caída de Adán y Eva para darnos vida eterna. El Padre envió a su Hijo, vivió una vida perfecta, cumplió los mandamientos de Dios para que nosotros pudiéramos obtener la justicia en Cristo Jesús, que Él sí pudo guardar la ley.
En la cruz Cristo murió como sacrificio en nuestro lugar. Aquel que no cometió pecado, que no conoció pecado, se hizo por nosotros pecado para resucitar al tercer día. Versículo muy conocido, Juan 3. Porque todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si queremos crecer espiritualmente, debemos someternos a los estándares y a los diseños de Dios. Yo no puedo manipular las escrituras para donde a mí me conviene. Dios dejó sus diseños, Dios conformó la iglesia, Dios conformó las autoridades y estas autoridades están designadas y tienen su diseño en las escrituras. Repetimos, una iglesia bíblica se somete a la palabra, es su fundamento, su diseño. Una iglesia bíblica tiene su disciplina para guardar y cuidar a los hermanos y la iglesia. Y el tercer punto es que la iglesia tiene que ser cristocéntrica. Predicar el Evangelio de Jesucristo, que es el que produce frutos del Espíritu Santo. Si nosotros buscamos una iglesia, debemos buscar una iglesia íntegra, una iglesia conforme a los propósitos de Dios, conforme a los diseños de Dios. Oramos. La verdad que hace muchos días que venía con la predicación, pero es muy importante esta predicación acerca de escoger una iglesia bíblica, una iglesia que me va a servir, que me va a ayudar, que voy a conocer los propósitos de Dios, que voy a saber dónde estoy parado, voy a saber tener mis pies sobre el suelo, entender y conocer el verdadero propósito de Dios sobre mi vida. Oramos. Padre, en el bendito nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y justicia, que nos hace entender, Señor, a través de las Escrituras, cuáles son tus propósitos, tus designios, tus diseños, Señor, para con la iglesia, para con los padres, para con los hijos, para con los esposos, Señor, para con los ministerios, para con nosotros como hijos de Dios, que tenemos que amar, Señor, a ti sobre todas las cosas, con todo nuestro cuerpo, alma y mente, y a nuestro prójimo como a ti mismo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, que tu palabra es viva, es eficaz, es una espada de doble filo, Señor, que me ayuda a entender cuáles son tus propósitos, que me ayuda a descansar, Señor, de que estoy en la verdad, que me ayuda a descansar, que tú me guardas, Señor, que tú estarás conmigo hasta el fin de los tiempos, como dice Mateo. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu Hijo Cristo en una cruz que derramó su sangre por el perdón de los pecados. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más cristocéntricos. Ayúdanos, Señor, a buscar una iglesia bíblica, una iglesia que practique la disciplina, una iglesia que sea cristocéntrica y una iglesia que las autoridades se sometan en la honra, la sinceridad y la integridad a los mandamientos de Dios, si no, que no lo hagan. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.